Hola compañeros, entonces, buenas tardes a todos. Vamos a hacer el inicio oficial de la actividad de hoy, que tiene que ver con el arribo al mundo del trabajo argentino, con la nueva modalidad que de alguna manera ayudó y colaboró la pandemia, que es el teletrabajo. En un momento estaba identificado con el idioma inglés, que era el home office, pero para saber las implicancias, el resultado que puede tener, el impacto en la vida de los trabajadores, y teniendo en cuenta que la oficina está vinculada a la salud laboral, y creemos nosotros que en esta nueva modalidad de trabajo hay dos aspectos fundamentales que tienen que ver, en principio, con un reconocimiento indirecto de riesgo psicosocial por ritmo de trabajo, estrés, carga mental que pueda contemplar la nueva actividad o la nueva forma de trabajar, y en segundo, lo que tiene que ver con el marco ergonómico, el riesgo ergonómico, habida cuenta de las cuestiones de mobiliario, que en general las pedimos y las exigimos en el mundo laboral, pero en nuestra casa no tenemos una mirada de seguridad e higiene. Así que, y también con los insumos, equipamiento, etc. Entonces, se nos ocurrió invitar a dos compañeras, Lucrecia Castro Feijó, que es secretaria de Juventud, y a Yal Gabrieli, que es nuestra compañera, que forma parte del espacio de la Oficina de Seguridad y Higiene, en el cuarto piso, como siempre decimos, y destacamos que fue obra de la generosidad de nuestros dirigentes, aparte flor de piso, con ventanales, que extrañamos mucho, con ventanas, que no sé si todas las oficinas de APA tienen ventanas, pero es un atributo que la oficina que se dieron gentilmente nuestros dirigentes, y además del valor humano o del reconocimiento basado en el valor humano, también habla de la posición política que tiene APA en relación directa con la salud laboral. Así que presentamos a las dos compañeras, no sé si quieren comenzar alguna de ellas. Me encanta lo de invitada de honor, ya dije que quería medalla de honor. No, me parece fundamental esta charla que es de teletrabajo, bueno, sobre todo a mí que me impacta directamente con el call center, más allá de que hay otras empresas que están haciendo la modalidad de, como decimos nosotros, tarea en casa o trabajo en casa más que home office, pero bueno, nosotros estuvimos ahí averiguando un par de cosas, estuvimos leyendo la ley de teletrabajo que le falta la otra media sanción. Tengo millones de preguntas para hacer, porque a nosotros lo que se nos viene para adelante, y todavía como que no está en ningún lado, nadie me lo sabe contestar, hablé con León y todavía no lo tiene bien claro tampoco, es, vieron que nosotros mutamos de lo que es Vincha a trabajar un poco con lo que es el chat, o sea, WhatsApp, para contestarle a los compañeros, a los pasajeros por WhatsApp. Entonces, ahí tengo una pregunta como muy contundente que si alguno sabe, ¿qué pasa con la jornada en WhatsApp? Porque vos saliendo de la vincha, que es atención por teléfono, obviamente te baja el tema del oído, o sea, esa contaminación de la escucha por el oído, las cuerdas vocales, y por el momento no se puede hacer una medición real de cómo es el trabajo de lo que es el chat por WhatsApp, porque hoy son todas preguntas más que nada, todas las preguntas son más sí, no, es como muy automática la respuesta, no es el trabajo real de lo que vamos a hacer cuando vuelva la nueva normalidad y salgamos de la pandemia. Entonces, como nos van a venir a buscar ahora para convencionar la parte del call center, van a venir por la jornada, obviamente van a querer un 6x1, Lucas sabe bien de lo que hablo porque lo vivió también, entonces los compañeros de ninguna manera van a entregar un franco, entonces estamos evaluando para cuando vengan con eso, hacer una jornada por ahí para lo que es chat de 8 horas, para no perder el franco, entonces que hacen un 5x2 de 8 horas, pero no hay ninguna reglamentación si se puede o no se puede, como la vincha, que es hasta 36 horas semanales. Una consulta, ¿y estrés psicológico por estar todo el día shipeando?
Mirá, eso es lo que no podemos evaluar hoy. Nosotros entendemos que sí te va a bajar el estrés de lo que es una puteada por teléfono, que lo tenés al tipo ahí, no le podés cortar y te recaga pedo, que vos lo has vivido. Y el chat es muy, como mucho te ponen, quiero hablar con un supervisor, no me estás respondiendo lo que yo quiero, entonces no sé hasta dónde hay tanta, no lo podemos evaluar todavía, porque vuelvo, las respuestas hoy, como no hay vuelo, es quiero volar en 2 meses, no hay vuelo, ya comuníquese en un mes, ¿entendés? Y hoy no hay mucha puteada, porque se entiende que es una pandemia mundial, te puede alguno, viste, ponerse medio loco, pero no es lo mismo que escucharlo, leerlo, ¿me entendés? Es distinto. Claro. Entonces no podemos todavía hacer una evaluación de la contaminación psicológica que podés tener. Si estás enfrente de una computadora 8 horas, por ejemplo, ¿no? Si lo quisiéramos llevar a 8 horas, pero como también está normado dentro de lo que es un call center, se supone, yo, o sea, lo que tengo miedo es que me corran de que no se puede más de 36 horas. Entonces, no sé dónde buscar la información, porque hablé con los compañeros de telefónicos y ellos me dicen lo mismo, como esto, todo lo que es chat todavía no está regulado, eh, ni la empresa ni nosotros tendríamos de dónde agarrarnos, ¿no? Igual ahí hay una discusión con la empresa bastante compleja, porque bueno, ellos quieren pasarnos a jornada reducida en vez de, y dejar de ser part-time, entonces podrías hacer una hora extra, entonces si puedo hacer una hora extra, ¿qué pasa con la vincha? Porque por ser jornada reducida y no part-time, dejo de ser una tarea insalubre, por más de que no figure como insalubridad, porque en los 90 nuestro amigo Patilludo la sacó, pero todos sabemos que es insalubre. Entonces, tenemos una discusión para adelante muy finita, en la cual podemos tolerar algún trabajo o algunos días de trabajo en la casa y algunos días presenciales, pero ¿cómo hacemos para discutir? Digamos, yo tengo todas las argumentaciones, ¿no? Pero me gustaría como que haya algo que me avale de algo escrito, si se puede hacer 8 horas, si no se puede hacer 8 horas, bueno, este tipo de cuestiones. Después, Ok. obviamente, la ley sí nos avala por lo que estuvimos leyendo. Igual la ley de que habla del teletrabajo es como muy amplia porque dice mucho que vos vas a tener que discutir con el sindicato, digamos, como en la mesa del sindicato empresa, no es que garantiza. Obviamente que nunca se va a firmar algo por debajo de esa ley, pero sí tenemos que pedir los insumos, y la empresa lo tiene claro eso igual, ¿viste? Pero bueno, va a haber una discusión con todo eso. Creo que por eso, y después, como la pandemia hoy nos llevó también obligadamente a quedarnos en nuestras casas, por más que nosotros vengamos haciendo una concientización con el compañero de lo que pierde, todavía no se dan cuenta realmente de lo que pierden por trabajar en su casa. Como que algunos te dicen quiero volver a la oficina y otros te dicen, yo me ahorro 3 horas de viaje, ¿entendés? Entonces todavía hay ahí como un poco de concientización que hay que hacer un poquito más fuerte para que sepan lo que pierden, porque tenés compañeras que tienen hijos muy chicos, le caminan por la cabeza, entonces vos con el chat zafás un poco más de lo que es la vincha, porque el pasajero te está hablando y si tu hijo grita al lado, bueno, es más complicado que si estás escribiendo, ¿no? Pero bueno, no dejás de estar con 800 manos conteniendo al pasajero, atendiendo a los hijos, y me preocupa que todavía eso no lo puedan ver los compañeros como una pérdida para ellos. Pero bueno, no hablo más, habrá dudas que me salgan en el momento, así que eso, gracias. Traté de armar un PowerPoint un poco para enmarcar el tema del teletrabajo y ver en qué condiciones por ahí estábamos antes de la pandemia y después cómo la pandemia vino a modificar esto, sí. En primer lugar, yo hoy incluso esto que pensaba, lo escuché a Moroni decirlo hoy, que me parece importante desarrollar algún término y no quedarnos con el teletrabajo, ¿no? Porque si no pareciera que estamos generando una nueva categoría de trabajadores y el teletrabajo solo es una modalidad distinta, digamos, de trabajo, ¿sí? Entonces, a mí me parece que nosotros como trabajadores podemos decir que trabajamos o presencialmente o trabajamos a distancia, pero que seguimos siendo trabajadores, no teletrabajadores, ¿sí? Me parece como importante que lo tengamos como concepto, ¿no?
Ahí en la primera parte yo puse, como todos sabemos, antes de la pandemia, más que nada en Europa o en Estados Unidos, se venía desarrollando el teletrabajo ya hace millones de años. De hecho, en el 2011 la OIT sacó un manual de buenas prácticas del teletrabajo donde recomendaba o incluía algunos conceptos que deberían tener los países que adherían a la hora de legislarlo. La realidad es que acá en Latinoamérica el único país que tenía legislación sobre el teletrabajo era Colombia. Los demás países nunca habíamos desarrollado legislación respecto de esta modalidad. Bueno, en Argentina, antes de la pandemia, no hay estadísticas oficiales, pero sí los diputados manejaron, como para armar este proyecto que se está discutiendo ahora, manejaron algunos datos y pudieron concretar que había 250.000 trabajadores que desarrollaban el trabajo a distancia sin ninguna reglamentación. Desde hace varios años, y particularmente en el 2007, el ministro Tomada presentó un proyecto regulatorio de esta actividad, pero no tuvo ninguna repercusión, y sí hubo algunos sindicatos que pudieron trabajar en algunas cuestiones convencionales, generando proyectos pilotos como el de FOETRA, donde, digamos, llegaron a tratar de regular un poco la actividad, y creo que en base a lo que la OIT recomendaba en el manual de sus buenas prácticas. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, llega la pandemia y con la llegada de la pandemia y el aislamiento social, lo que pasó, más que nada en Latinoamérica, es que los ejecutivos, y esto lo digo por todos los países de Latinoamérica, sacaron decretos donde se habilitaba el teletrabajo como una forma de alternativa al trabajo mientras durara el aislamiento obligatorio. De hecho, acá en Argentina, después del decreto presidencial que hablaba de la cuestión sanitaria, el Ministerio de Trabajo sacó una resolución, la 279, que en el primer artículo básicamente dice esto de que cuando las tareas u otras análogas, o sea, otras tareas que no sean las que el trabajador tenía habitualmente, puedan ser realizadas en el lugar de aislamiento, deberán ejecutarse en el marco de la buena fe contractual. Esto abrió una realidad que es la que vivimos todos ahora, de que los empresarios, y en esto la buena fe no sé dónde queda, empezaron a desarrollar el teletrabajo o el trabajo a distancia con las dotaciones que tenían que hacían trabajo presencial. Así que bueno, en este contexto podemos decir que lo que pasa acá en Argentina no es excluyente de otros países de Latinoamérica. En Argentina, en abril teníamos un 40% de pobreza, un 10% de desempleo, un 50% de empleo no registrado y el aislamiento social. En este contexto es donde se empieza a debatir la ley del teletrabajo, ¿no? Y es un contexto que para mí no hay que perder de vista, donde los trabajadores nos encontramos un poco debilitados, en parte por toda esta realidad que nos dejó las políticas neoliberales, y en parte por el aislamiento social, que también nos hace perder un poco de fuerza a la hora de desarrollar la ley, ¿no? Y en este sentido, las leyes que tratan de regular alguna cuestión en un momento como este suelen ser regresivas. A mí me parece que esta lectura es la que hicieron algunos legisladores de extracto sindical, y por eso el apuro de gestionar este proyecto de ley del teletrabajo. Aclaro que cuando sacaron el decreto también, el decreto fue inconsulto, digamos, de los dirigentes sindicales, y también o sea, no hay estadísticas de las consecuencias que pueda traer el teletrabajo en Argentina. Así que digo, pues se sacó así entre gallos y medianoche, ¿no? Bueno, sale el proyecto de ley. Básicamente yo lo que hice fue un punteo del proyecto de ley que salió de diputados, que tuvo 249 votos a favor y 29 abstenciones. Eso me parece importante porque es casi un proyecto de puro consenso, ¿no? En el proyecto, la Comisión de Trabajo de Diputados llamó a las centrales sindicales, convocó también a los representantes de la UIA y de la Cámara de Comercio y al Ministerio de Trabajo, ¿sí? O sea que este proyecto que sale de la Cámara de Diputados, y esto lo vuelvo a repetir porque me parece importante lo que va a pasar ahora en senadores, sale con un consenso de mayorías de todos los actores del mundo del trabajo.
En los puntos del proyecto, bueno, habla del objeto de regulación, que es esta modalidad, de incluirlo en la ley de contrato de trabajo, de cuáles son los derechos y obligaciones. Habla de la jornada laboral, ¿sí? Que debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo, que tiene que estar de acuerdo con el convenio colectivo, que las plataformas y software utilizados por el empleador deberán estar en modo acorde con la jornada laboral establecida, impidiendo la conexión fuera de la misma. Y ahí me parece, de lo que decía Lucrecia, tenemos un problema con el tema de WhatsApp, porque el tema de WhatsApp no tiene manera de controlarlo si es el propio, salvo que fuera el de la empresa, ¿no? Que fuera un número de la empresa. Perdón, Sí. Yael, ahí con aerolíneas ellos dicen Sí. que hay forma de controlarlo, que digamos, están haciendo todas las, porque obviamente, viste que en el COLA nosotros nos miden por logón el tema de la vincha, ya están trabajando con el sistema de aerolíneas a ver cómo se puede medir. Sí. Así que evidentemente hay forma de medirlo. Sí, supongo que sí, que seguramente si no la hay se podrá generar, pero digo, es un tema que tenemos que tener en cuenta, porque es una de las plataformas que hoy no tiene mucho control. Hay otras que sí, que tienen más control, como decís, por ejemplo, los sistemas de vincha tienen el control de cuando se loguea el trabajador y cuando se desconecta, pero hoy se están usando tantas a la vez, que bueno, que es algo que tenemos que ver, digamos, en la modalidad que trabajemos, cómo se regula eso. Bueno, el proyecto de ley después habla del derecho a la desconexión digital, que básicamente es eso, que el empleador no se puede dirigir al compañero en ningún horario que no sea dentro de la jornada. Habla de las tareas de cuidado, que me parece eso súper importante, que es algo que los empresarios quieren rever. En el tema de las tareas de cuidados, lo que aclara es que la persona que acredite tener a alguien a cargo, sea un menor o un conviviente, que puede ser un adulto mayor, tendrá derecho a horarios compatibles con la tarea de cuidado. O sea que puede compatibilizar su jornada laboral con su jornada de cuidado, si se quiere. Eso me parece que es súper avanzado. Esto en ningún lugar del mundo está regulado, ¿sí? En países, bueno, por ejemplo España, que hace rato que practican la modalidad de teletrabajo, no tienen regulado el tema de los cuidados. Acá me parece súper avanzado que lo puedan regular. Y después habla de 2 puntos, que esto lo marca la OIT también, en su manual de buenas prácticas, que son súper importantes, que es la voluntariedad y la reversibilidad. Puntos que son como los principales o los esenciales de la ley, ¿no? La voluntariedad del trabajador de hacer ese trabajo, porque si bien sabemos que hay compañeros que, como decía Lucrecia, que te dicen, bueno, es mejor quedarte. También sabemos que hay compañeros que ya tienen, digamos, determinado que no, que les gustaría seguir trabajando presencialmente. Entonces acá el proyecto de ley de diputados prevé que haya voluntariedad y que si el trabajador quiere acceder a este tipo de modalidad, sea prestada por escrita esa voluntad. Y el otro punto habla de la reversibilidad. ¿Por qué la reversibilidad me parece a mí es un tema importantísimo? Porque el trabajo a distancia se viene a meter en tu vida privada, ¿no? Y tu vida privada puede cambiar, digo, uno hoy puede por ahí elegir trabajar a distancia porque, no sé, vive a 5 horas del lugar de trabajo, porque puede aprovechar el tiempo, porque le ve algún tipo de beneficio, pero quizás esa circunstancia personal un día cambie, un día tengas hijos, un día se te enferme tu padre o tu madre y lo tengas que tener a cargo en tu casa, y ya no puedas hacer ese tipo de prestación, entonces tener derecho a pedirle a la empresa la posibilidad de volver a tu puesto presencial, me parece que es fundamental. Y acá en el proyecto de diputados lo expresa. Después, más adelante, habla de los elementos de trabajo, donde el empleador se tiene que hacer cargo de todo el equipamiento, de las herramientas de trabajo, del soporte para el desempeño, de los costos de instalación y mantenimiento. Después habla de la compensación de los gastos por consumos en el hogar, sea de internet, de luz, ¿no? Habla de la capacitación también para que todos los trabajadores estén en condiciones de igualdad o de equidad a la hora de acceder a este tipo de modalidad.
Después habla también algo importantísimo de los derechos colectivos, o sea, de los que los trabajadores que trabajen a distancia van a gozar de todos los mismos derechos colectivos que los trabajadores presenciales, principalmente de la representación sindical. Habla otro punto de la representación sindical, de que esos trabajadores van a tener que, se va a tener que buscar la modalidad de que puedan presentarse, digamos, como delegados o integrar órganos dentro de las asociaciones sindicales. Y después habla de seguridad e higiene. En la seguridad e higiene solamente hicieron referencia a esto que se ve ahí, que dice que la autoridad de aplicación dictará normas relativas, que el control y cumplimiento deberá contar con la participación sindical. Bueno, hoy básicamente también lo escuché a Moreno hablar de esto, y en ningún lugar del mundo, y acá se está teniendo problemas también para reglamentar esto, es cómo haces vos, porque el objeto de control del Ministerio de Trabajo es la empresa, ¿sí? No es el compañero o el domicilio de su compañero, ¿sí? O sea, al día de hoy el Ministerio de Trabajo a quien controla es a la empresa que cumpla con las leyes respecto de seguridad e higiene. Ahora, si el control debería entonces de pasar al trabajador y a su domicilio, y es muy difícil, si se intenta respetar el derecho a la intimidad del trabajador, que el Estado pueda llegar hasta su casa a controlar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, ¿sí? Incluso a nosotros también, ¿no? Porque nosotros tendríamos que hacernos presentes en la casa del compañero para determinar si la empresa está cumpliendo, por ejemplo, en mandarle un matafuegos, o si la instalación eléctrica de la casa del compañero permite una conexión del tipo que tenga que tener, etcétera, etcétera. Si le están dando la silla ergonómica, si tiene un escritorio. Entonces, ahí es muy difícil, y esto lo reconoció hoy Moroni en el debate de senadores, que es muy difícil cambiar el objeto de control. Porque antes el objeto de control era la empresa y el lugar de trabajo, y ahora pasaría a ser, en esta instancia del trabajo a distancia, el trabajador y su domicilio, y ahí se contrapone un poco con el derecho a la intimidad del trabajador. Así que todo eso está sin resolver, incluso aunque esta ley saliera promulgada, ¿no? Sí, yo quería aclarar eso, que este es el proyecto de ley. Después hay un montón de cuestiones que la ley dice que se van a tener que regular por convenciones colectivas, o sea, a través de los convenios colectivos, que ahí cada actividad generará su particularidad. La ley, para la pregunta que había hecho el compañero respecto de las herramientas, la ley prevé que la empresa se haga cargo de esas herramientas. Este proyecto de ley lo prevé. Después hay que ver si la ley termina saliendo así o no, y después hay que ver de qué manera se va a regular también en los convenios colectivos de trabajo. Lo que yo decía respecto de la seguridad e higiene es que casi todos los proyectos que se trabajaron de diferentes procedencias en esta comisión de diputados, ninguno desarrollaba el punto de seguridad e higiene y la cuestión discriminatoria, si se quiere, para acceder al trabajo, que eso me parece como súper importante, porque ahí están saliendo, o este proyecto de ley es para un trabajador que ya tiene una base de una casa, ¿entendés? De una casa en condiciones, de una instalación eléctrica en condiciones, o sea, te deja fuera de poder elegir o no la modalidad, después ves, digo, y podemos discutir si es mejor o peor, pero te deja fuera de poder elegir una modalidad. Si a vos viene la empresa y te controla tu domicilio, y no tiene condiciones de seguridad e higiene, por ejemplo, tenés un cable de la instalación eléctrica colgando, te deja fuera de poder elegirlo. Y a mí me parece como re importante eso, porque están partiendo de una base de trabajadores que como por decirte de alguna manera así mal y pronto, de clase media para arriba. ¿Entendés? O sea, claro, no, sí, esto no te incluye a otros trabajadores. Está enfocado un trabajador con determinadas condiciones de vida.